he dicho que este evento se llama Cómo resucitar un píxel muerto, que es un Ah, poco esta labor, ¿no?, que ujú, hacéis en la recuperación de archivos y sí, Neomedia y todo eso, ya que bueno, que parte de tu trabajo, lo que nos vas a presentar, ¿no?, es ujú, esta recuperación, ¿no?, de trabajos basados en tecnología, ¿no? Y bueno, cuando ujú. quieras, si quieres empezar tú, podemos Vale. seguir con tu parte o no sé si quieres que te cuente algo más. ¿Qué he dicho cuando he bajado después de Metrópolis? No sé, algún... Después de Metrópolis, o sea, yo a partir de Metrópolis no he escuchado, pero bueno, Vale, con lo que me comentas de recuperar un píxel muerto, sí. ya me das pie a un poco iniciar un poco el relato y lo que quiero compartir con vosotros. Así es que, si quieres, empiezo ya. Vale, perfecto, adelante. Bueno, os presento Raquel Caerols, bueno, lo he dicho antes, ¿no? Es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y bueno, tiene un extensísimo trabajo, no para de trabajar en colaboración. Yo cuando comunico con ella está en Brasil, en Mato Grosso, en todo el mundo, viaja mucho a Colombia, tiene muchas relaciones con muchas universidades sobre este tema de, digamos, de curatoría, digamos, de arte y tecnología. También he introducido que es arte, tecnología y sociedad, ¿no? ¿Qué implicación tiene la tecnología en la sociedad y cómo lo ven esos artistas y los temas que tratan en relación al arte contemporáneo? Ujú, eso es. Bueno, pues inicio entonces. Sí, adelante. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio Telenoica que considero espacio especial, emblemático, así que me siento muy afortunada de estar aquí y compartir, bueno, todo el trabajo que llevo y con más compañeros llevamos años realizando y bueno, fue una suerte encontrarnos en la exposición. La semana de exposición que fue frenética, como él vivió en primera persona y que fue súper colaborador a todos los niveles, no solamente en su pieza, para mí también fue una experiencia total el verle montar su pieza, que fue un proceso muy performativo, muy vivo, muy en el momento iba tomando decisiones según si había una pantalla u otra y a mí me encantó verle trabajar en esa semana, como digo, frenética, donde la pieza fue tomando vida según el día y donde las jornadas eran muy largas, ¿no? De mañana a tarde y muy tarde. Así es que, bueno, pues toda esa experiencia fue muy enriquecedora y me encantó. Y nada, ahora paso a compartiros un poco, voy a compartir una presentación aquí con vosotros, aunque iré y vendré porque tengo algunos otros enlaces y temas que mostraros. Voy a poner esto en pantalla completa para que lo veáis mejor. Y bueno, esto fue la exposición de Conectoma Red de Redes, que parte de una visualización de la base de datos a partir de un proceso, como decía Daniel Miracle, de recuperación del archivo de Medialab Madrid. Como bien decía también, Medialab Madrid fue ese proyecto emblemático que empieza concretamente en 2002, con esa idea de arte, ciencia, tecnología y sociedad, porque bueno, tenían esa idea de empoderar, esta palabra que tanto utilizamos, la tecnología frente a la sociedad, ¿no? Empezando todo el tema del software libre, el código Recording abierto, is on. Estoy grabando. utilizando por primera vez y trayendo a España en este contexto de Medialab Madrid Processing y Arduino, ¿no? Que fueron dos herramientas, software, hardware, pues muy disruptivas en ese contexto a principios del siglo XXI. Por tanto, era un espacio de reflexión en torno a la tecnología, el arte y la ciencia enfocado en la sociedad, pues fundamental, ¿no? Y yo creo que por eso fue un proyecto muy impactante y que luego pues ha tenido muchos ecos, ¿no? A nivel internacional y bueno, pues sigue teniendo recorrido. Una de las cuestiones cuando termina esa primera etapa de Medialab Madrid, que luego pasa a llamarse Medialab Prado, porque bueno, cambia de dirección, de espacio, etcétera, pues la idea era recuperar su memoria, ¿no? Porque como también bien decía una de las directoras, Karin Olesleger, es tener ese archivo vivo, ¿no? Es decir, que pueda ser también fuente para nuevas generaciones. Y la exposición era una de ellas. Pero bueno, primero fue el proceso de recuperación y claro, la clave es cómo se recupera un archivo donde, bueno, las tecnologías tienen una presencia central, ¿no?
En este caso, bueno, todo archivo es un conjunto de documentación y por un lado estaba la documentación en torno al proyecto de Media Lab. Que nos encontramos en el proyecto de Media Lab en cuanto a documentación? Pues había desde mini DVs, Betacam, bueno, mucho papel, fotografía, pero también había mucho material digitalizado. Obra también teníamos, pero en definitiva, bueno, alguna de la obra se ha podido mostrar, otra está en discos duros, otra no se puede recuperar, otros los discos duros o carpetas no se abren. Entonces, bueno, efectivamente hay una tarea urgente de recuperación, pero eso, bueno, es una línea muy especializada para los restauradores de nuevas tecnologías que tienen que asumir y tomar un poco responsabilidad en ellos los centros de arte, centros de arte contemporáneo, museos, etcétera, donde se pueda preservar de alguna manera la obra en sí. Por un lado está esa obra en sí, por otro lado está la documentación. Y la documentación fue la parte fundamental del archivo, donde, bueno, hicimos todo un trabajo de, pues eso, de clasificación, inventariado, etcétera, sobre todo para que fuera un espacio, bueno, preservar esa memoria, porque una de las características de este archivo es la cantidad de documentación que hay en torno a los proyectos que documentaron los propios proyectos, es decir, cómo se documentaban los creadores de estos proyectos para realizar las exposiciones, los talleres, las conferencias, los simposios, cómo organizaban todo ese trabajo y cuáles eran las fuentes, y hay desde pues muchísimos recortes de prensa también, con lo cual es una foto específica y un testigo de una época, y eso es una de las cosas súper enriquecedoras de este archivo, y cómo iban articulando sus proyectos a partir de las lecturas, los autores que eran referencia en aquel momento, ¿no? En un momento muy disruptivo de la tecnología, y eso es la base fundamental del archivo, ¿no? Que hoy afortunadamente se puede consultar físicamente. Una parte está digitalizada, otra parte solamente se puede ver físicamente, pero bueno, lo fundamental de lo digitalizado y el material que ya estaba en digital, en discos duros que sí hemos podido recuperar, algunos sí, otros no, pues esa parte se puede ir visitar físicamente en el archivo de la Complutense, que se puede visitar de forma abierta, simplemente solicitar visita y cita, y otra parte se puede ver a través de la página web que también mostraré, ¿no? Una vez que tenemos todo ese material, uno de los objetivos que tenía Karin en este proyecto era hacer una exposición sobre el archivo, es decir, difundir el archivo para que eso, las nuevas generaciones y todos los investigadores interesados pudieran, bueno, bucear en un momento, en una época donde las tecnologías digitales, pues bueno, irrumpían en nuestras vidas y sin duda la iban a transformar, ¿no? Y entonces es pues fascinante bucear en todo ese archivo. La exposición se realizó en la Facultad de Bellas Artes con ese título de Conectoma, de red de redes en el Archivo de Media Lab Madrid. Bueno, y explicaré ahora un poco por qué ese concepto. Veis aquí en esta primera pantalla, por un lado, la visualización, que es como la base fundamental que genera el relato de la propuesta expositiva, luego cómo se traduce en la exposición. Esta es la idea de Conectoma. La palabra conectoma no es una palabra que se me ocurre a mí así un día de repente, sino que responde a un concepto de la neurociencia. Es decir, es un área específica de la neurociencia que estudia la red de redes en nuestro cerebro. O sea, realmente es mostrar cómo, bueno, nuestro cerebro, hasta donde sabemos y conocemos, que todavía nos queda mucho por saber y conocer, funciona de forma con conexiones, asociaciones muy diversas, diferentes, y que, bueno, todo eso es la base fundamental de la creatividad, ¿no? Asociar ideas, conceptos que antes nadie había asociado, y entonces en esa asociación, bueno, pues ahí surgen esas nuevas ideas. Y de alguna manera era responder a lo que fue un poco la génesis y la naturaleza de Media Lab Madrid. La peculiaridad de Media Lab Madrid fue la conjunción de artistas, científicos, sociólogos, politólogos, biólogos, o sea, de todos los perfiles que trabajaron de forma conjunta, de forma, como diría también Karin, en vasos comunicantes, ¿no? Y de ese cruce de miradas, de metodologías, de saberes, es de donde nacieron los proyectos, ¿no? Y de alguna manera la idea es que la exposición genera un relato narrativo que respondiera a ese concepto, y por eso fue tomar la idea de Conectoma. También tenía que ver con la base de datos, cómo se configuró, que ahora también os mostraré alguna imagen de la base de datos para que sepáis un poco cómo organizamos este tipo de material, ¿no?
Bueno, realmente la visualización que hizo Santiago Ortiz. Voy a salir un momentito aquí para mostraros cómo, cómo llegamos hasta aquí, ¿vale? Y cómo llegamos a esa visualización. Entonces, ahora os comparto lo que fue la base de datos, que fue la base fundamental para generar el relato de Medialab, el relato narrativo de la exposición. Os voy a compartir ahora aquí la base de datos y un poco las performaciones que tuvo. Y también, a ver, un segundito. Vale, esta es la base de datos que nos sirvió para organizar la documentación del archivo de Medialab Madrid. Cuando se inicia con un archivo, pues hay evidentemente una serie de protocolos para organizarlo y hay una base fundamental. Explico esta cuestión puramente técnica del tema archivístico para que entendáis por qué llegamos ahí y cómo organizamos esta documentación. Pero hay una base fundamental para cuando se recibe una documentación, es decir, si vosotros tenéis en algún momento una documentación que organizar de un archivo, la base fundamental o la labor conceptual más importante de un archivo es el cuadro de clasificación, es decir, cómo yo organizo la documentación desde un concepto que responde a la naturaleza de lo que yo archivo, ¿vale? Entonces, en este caso hubo un cuadro de clasificación que estaba organizado más por cuestiones de gestión, pero que finalmente nosotros en nuestro proyecto de investigación lo organizamos sobre lo que fue un poco el corazón de Medialab Madrid. Por un lado, sus proyectos y actividades, que es lo que definió la actividad y el funcionar de Medialab Madrid, y las personas. A esto de las personas le dimos bastantes vueltas cómo denominarlo, porque no queríamos decir ni autores, ni científicos, ni artistas, sino fueron personas de todos los perfiles. De hecho, si entramos aquí en la lista, vamos a ver, hay más de 700 y pico personas registradas. No sé si veis este listado, el que estoy mostrando. Sí, se ve. Vale, Sí, vale, pues sí, todo este conjunto de personas que veis, bueno, tienen una descripción y tiene, por tanto, la web, la base de datos contenido semántico, y estas personas están relacionadas con una serie. De hecho, aquí en este listado, si entramos, pues a las personas, vais a ver que están relacionados con una serie de actividades. A nosotros nos interesaba conectar personas y actividades, porque lo que queríamos mostrar es esa transdisciplinaridad, es decir, cómo tanto si entramos aquí como si entramos a las actividades, en el listado de actividades, por ejemplo, vamos a poner alguno que se vea, que veamos así más, bueno, no sé si este va a poder tener más contenido. Sí, este, por ejemplo, que era NOM, redes genéticas desde dentro, un proyecto de científicos artistas. Bueno, pues tenemos los documentos, las personas vinculadas y los documentos que están digitalizados de esta actividad. Bueno, todo este contenido, que además están descritas, nos genera un contenido semántico que fue la base para que Santiago Ortiz pudiera hacer su visualización. La idea de encargarle la visualización era intentar responder, como digo, al concepto de lo que fue Medialab Madrid, es decir, visualizar la transdisciplinaridad, cómo se conectan personas y proyectos. Y sobre todo también pensaba yo en su momento cuando, había bastante dificultad, ¿no? Es decir, bueno, cómo realmente haces una exposición o muestras el material de un archivo que en sí tampoco, había obra en digital, pero había mucha fotografía de obra, pero no exponías esencialmente obra más allá de los artistas que invitamos, ¿no? Es decir, había mucha documentación y había que darle visualidad y darle, bueno, todo lo que conlleva una exposición, ¿no? Entonces, en ese sentido, creí que tenía sentido el hecho de generar una visualización de esa base de datos para utilizarla como herramienta curatorial. Es decir, si tenemos la documentación digitalizada, podemos establecer conexiones entre todos esos documentos, ¿no? En el espacio físico, cuando tú vas al archivo,
para tú poder mostrar relaciones con esos documentos es mucho más complejo. Puedes partir del cuadro de clasificación que te da la idea de cómo está organizada esa exposición, pero claro, está físicamente. Pero si tú eso lo tienes digital, pues ahí puedes establecer conexiones entre todos los documentos. De hecho, esto que os voy a mostrar ahora, que es la propia visualización, es una herramienta para mi base que da lugar a muchas otras lecturas y a muchas otras posibles conexiones y muchas otras maneras también de bucear el archivo y generar otros relatos, ¿no? También tiene sentido en el contexto del media art y del arte de los nuevos medios, y en este caso desde la transdisciplinaridad, generar una visualización que te permita eso, mostrar el contenido semántico de lo que es obra, que en definitiva muchas veces es procesual, es interactiva y por tanto generar esa plataforma que nos permita mostrar el relato, o sea, todo el contenido semántico de estas obras, o sea, no son obras vivas, activas, etcétera, pues también para mí tenía todo el sentido. Voy a compartir ahora lo que es la base de, o sea, la visualización, que además lo tenía, vamos a quitar esto y vamos a iniciar, bueno, así se presenta la visualización, ¿no? Como digo, teníamos un archivo digital, por tanto tenía todo el sentido generar una visualización que nos permitiera hacer diferentes lecturas de ese archivo y que además se convirtiera en una herramienta curatorial, ¿vale? Esta visualización la hizo el matemático Santiago Ortiz, bueno, matemático y artista podría decir, que inicia uno de sus proyectos así principales es en los trabajos que inicia en Media Lab Madrid, que colabora de forma muy intensa a través del archivo de Media Lab, que os mostraré también la web. Podéis acceder a todos los vídeos. Había en su momento 200 y pico Betacam, bueno, Betacam y MiniDV, sobre todo MiniDV es algún Betacam que compactamos y están editados para que podáis entrar a todas las charlas, talleres. También están las charlas y talleres de Daniel Miracle y bueno, y de muchos otros artistas, y entre ellos también lo de Santiago Ortiz. Entonces él, bueno, trabajó también con Alfonso Valencia, un científico pues muy relevante en ese contexto de Media Lab Madrid, etcétera. Entonces contacté con él para poder trabajar en esta visualización, que también fue una experiencia pues maravillosa, porque bueno, también fue muy paciente con todas las peticiones, todas las conversaciones, también estaba muy motivado, ¿no? Es como que de alguna manera rememoraba y recordaba algunas de las experiencias que tuvo en Media Lab Madrid. Y lo que veis aquí son conectar personas, por aquí también veréis a Daniel, si buscáis, conectar personas con proyectos. Y entonces las conexiones se establecen a partir de, como habéis visto en la base de datos, las personas están vinculadas a unas actividades y por tanto esas son a las conexiones que nos llevan y también están conectadas a unas personas. Entonces, bueno, podemos aquí jugar, por ejemplo, aquí tenemos a Santiago Ortiz y nos muestra los proyectos en los que él estuvo implicado y las otras personas en las que se establecen conexiones. Realmente es un poco como un juego, ¿no? Y en ese sentido es muy, muy atractivo el poder navegar por esta base de datos. Igual pasa con los proyectos. Vamos a ver si vemos por aquí algún proyecto. Mirar, por ejemplo, Neoquinoc TV. Si le damos aquí, vamos a ver las conexiones con otros proyectos y otros artistas, investigadores, comunicólogos, sociólogos, politólogos, que pudieron intervenir en algunas de las acciones o actividades que realizó en este caso Neoquinoc TV, ¿no? Como proyecto de Media Lab Madrid. Entonces lo que queríamos mostrar sobre todo era la transdisciplinaridad, la conexión, lo que decimos el conectoma, ¿no? La red de redes en lo que fue el archivo Media Lab Madrid para visualizar esa transdisciplinaridad. Luego también generó una visualización de las palabras clave, de esas palabras clave que se arrojaba del contenido semántico. Como veis, la base de datos tenían todas las personas y todos los proyectos tenían una descripción y esa descripción genera una serie de palabras clave que también establecía otra serie de conexiones, ¿no? Y sobre todo es interesante ver cómo hay conexiones, bueno, que en principio no se ven, como yo también muchas veces digo a mis alumnos, la visualización siempre es ponerte otras gafas diferentes. Estamos en una sociedad datificada, como bien sabéis, y podemos leer más allá si utilizamos los software de visualización y por tanto es como ponerse unas gafas que te permiten hacer lecturas más allá de, por ejemplo, en el ámbito del periodismo, que yo también
doy clases a periodistas, pues más allá de ese análisis de contenidos, ¿no? Ellos hacen mucho esto para el tema de las fake news, pero también para el tema de las fake news es fundamental utilizar programas de visualización, ¿no? Porque en definitiva la información que se trabaja en redes, en la red, pues son datos básicamente, ¿no? Y luego hizo otra, que esta es muy interesante y a mí me encantaría seguir haciendo aquí trabajos y lo lanzo ahí para ideas. Esto que veis aquí de conexión, lo que hizo fue utilizar la IA para ver qué otras conexiones se podían realizar a partir del contenido semántico tanto de toda la base de datos, tanto de los proyectos como de las personas. Si veis, está aquí como arqueado, está esto como arqueado, o sea, que se podría ver en 3D y podríamos acceder en una visualización en 3D y pues esto, haciendo como una realidad aumentada, acceder a los contenidos del archivo, ¿no? Que sería como otra experiencia inmersiva en torno al archivo. O sea, que por lo tanto hay más lecturas. Y luego hizo otra opción que son los clúster que se fueron generando en Media Lab Madrid, ¿vale? Estos son los clúster también, que es otra opción de visualización, en los que utilizó también, como digo, la IA. Y luego otra que fue un encargo ya final del proceso, porque claro, yo esto lo tenía que trasladar a la sala de exposiciones y entonces le pedí que hiciera una serie de hitos, hiciera conexiones entre los hitos de Media Lab Madrid. Para la exposición, evidentemente, de los casi 111 proyectos que conformaron el proyecto de Media Lab Madrid, había que hacer una selección de los proyectos más emblemáticos, ¿no? Y en este caso la selección fue, por un lado, Cibervisión, que fue yo creo que una de las primeras exposiciones interactivas. Bueno, empezó en 1999 un inicio con la Universidad Rey Juan Carlos, se hace un segundo encargo a Karen Alislegui y Luis Rico para hacer la exposición de Cibervisión en otra nueva edición. Ahí es donde, en este caso, Karin pone un poco la condición de que ella se embarca en esta exposición si se convierte luego en un espacio permanente, que eso fue lo que luego fue Media Lab Madrid en Conde Duques, o sea, el compromiso fue como tal, es decir, ella hizo esa petición y así inicia Media Lab Madrid. Ese fue el proyecto realmente que arranca la exposición y luego, como también decía Daniel, el proyecto Banquete, que fue una fundación que inician en 1997 ya Karin y Luis con Sonia Díaz Taleb, Silvia Molina, es decir, otra serie de artistas inician esa fundación que realmente planteaban un enfoque, es decir, como un banquete del conocimiento en el sentido de un enfoque sistémico del conocimiento, ¿no? Un conocimiento integrado, integrador, y esa fue la parte como emblemática. Hicieron, durante Media Lab Madrid, hicieron Banquete 02, que era Comunicación en Evolución, Banquete 03, Metabolismo y Comunicación, que fue 2003, Comunicación en Evolución, que fue 2005, y ya en 2008, que era Nodos y Redes, que es la otra que comentaba Daniel también que él participó. Pero bueno, en 2002 también, en 2003 participó con esta pieza de Knockout TV que estuvo, como había comentado, en exposición. Y luego hubo otra serie de proyectos emblemáticos por su difusión internacional también, como fue Digital Transit y Condición Postmedia, que era una reflexión también en torno a las tecnologías y a su enfoque también transdisciplinar y multimedial y postmedial también, estas exposiciones. Y lo que iba cerrando ya la exposición fue, por un lado, una pieza que hizo Santiago Ortiz, y el final de todo fue Interactivos. Interactivos fue como la base de lo que luego fueron los laboratorios ciudadanos, que fue la seña de identidad de Media Lab Prado, ¿no? Interactivos fue un espacio también muy novedoso. Si veis el reportaje de Metrópolis, que comentaba antes Daniel, vais a ver ahí que entrevistan también a Canogar, y él dice, bueno, que fue un encuentro de muchísima conexión, energía, que fue como también muy lanzadera para muchos de los artistas investigadores que allí participaron. Y bueno, fueron como muchos colectivos que se unían a hacer sus propios proyectos, fue un encuentro realmente de colectivos, ¿no? Y colectivos ciudadanos, ¿no? Y eso fue un poco algo como muy iniciático en el contexto español, y eso cerra la exposición. Entonces yo le pedí a Santiago que hiciera una visualización de esos hitos, y la parte interesante de la visualización, como digo, que nos permite ver un poco más allá de lo que lo vemos nosotros, resulta que eran de todas las conexiones
de los proyectos que podían conectarse, bueno, pues este es un poco el que más, estos 7 proyectos, el inventor de historias, que era el de Santiago Ortiz, que no había dicho el título, estos 7 proyectos que seleccionamos fueron los que más conexiones generaron, ¿no? Generaron muchísimas conexiones. Esto que veis aquí es lo que luego se traslada al suelo de la exposición, a la parte que es lo que os voy a mostrar ahora para que veáis un poco, eso fue el relato de la exposición, lo que generó ese relato. A ver, voy ahora aquí a compartir otra vez para que veáis esto que os estoy comentando. Aquí. Vale, esta es la visualización, como os digo, y esto es lo que se veía en el suelo de la exposición. Es decir, entrábamos, teníamos cibervisión y a partir de ahí salían una serie de aristas que conectaban con los nodos y nos iban llevando a las diferentes exposiciones, banquete, banquete 03, banquete 05, digital transit, etcétera, y todo eso iba recorriendo la exposición. O sea, realmente la visualización fue la herramienta curatorial. Fijaros ahí que a partir o sea, por eso yo decía, si tienes un archivo digital, pero si además tomáramos obras, incluso obras, pensar si además hubiéramos tomado obras interactivas, que hubiéramos generado visualización con esas obras interactivas, hubiéramos visto conexiones y lo hubiéramos hecho en 3D, es decir, las experiencias narrativas y sobre todo mostrar la génesis de muchas obras que son interactivas, que son procesuales, ¿no? El hecho de contar con herramientas que te permitan visualizar la narrativa de todos estos trabajos o la narrativa de estos conceptos. O sea, como digo, Banquete se nutría desde filósofos, biólogos, entonces el hecho de poder coger textos o conceptos o proyectos, ¿no? Como estos que tenían ese enfoque sistémico, pues parece que tiene todo el sentido generar o utilizar herramientas de visualización que te permitan mostrar y visualizar narrativas semánticas, o sea, todo ese contenido semántico. Es decir, que no son obras planas, sino que son obras y proyectos poliédricos. Y estas visualizaciones permiten mostrar esa narrativa poliédrica y todo ese contenido semántico, ¿no? Entonces, para mí un poco, dentro de lo que fueron los meses de cómo iba yo aquí gestando y hablando con otros compañeros, todo esto, bueno, pensé que dije, bueno, pues esto creo que puede tener una oportunidad y que, bueno, es como un inicio y que yo creo que puede también, bueno, pues a otras propuestas de arte y nuevos medios, partiendo de esta, se puede decir, de esta metodología, se pueden generar como múltiples propuestas y múltiples narrativas, ¿no? Entonces, esto que veis en el suelo es lo que fue, bueno, pues todo lo que conectó esta exposición. A ver, quería mostrar allá. Esto que veis aquí, esta imagen, aquí, bueno, fue todo lo de la sala de exposiciones que se fue mostrando ahí y esa fue la parte central de la exposición que generó todo ese relato. Pero a la par había otras dos cuestiones bueno, que eran fundamentales desde hace unos años. Bueno, realmente fue a partir de 2021 que en el Congreso Internacional de Arte Electrónico, ISEA, en el año 2021 empieza o inicia la primera convención dedicada a la preservación del arte y los nuevos medios, que realmente es algo muy reciente y realmente sorprende también que sea tan reciente porque es algo preocupante en tanto que a la pérdida, ¿no?, de mucho material. Es importante, hablando de cómo recuperar el píxel, bueno, pues hay veces que se puede recuperar, hay otras que no, hay otras que se tiene que establecer esas metodologías de simulación, emulación y que terminamos, bueno, preservando o esa obra o otra obra ya diferente o ya generamos otro relato. Pero en definitiva, yo creo que lo interesante no es tanto el concepto de obsolescencia, que además es un concepto económico, sino una preservación y que en ese proceso de simulación-emulación también se muestra la narrativa de la transformación de la propia obra como contexto cultural también en el paso de los años, también como concepto, etcétera. Entonces es una parte creativa, narrativa de recuperación, pero en otros casos la mejor manera de preservar todo ese trabajo es el documento. Y aquí entro un poco en modo analógico, es decir, y poco poético, ¿no? Vale, pues, ¿qué es la mejor manera muchas veces de preservar un píxel? Pues preservar sus documentos. Yo creo que es una tarea urgente
una tarea urgente, el hecho de preservar los documentos. Y luego podemos ver opciones, que eso ya tienen que ser espacios especializados de recuperación desde un punto de vista tecnológico y preservación, ¿no? Pero el documento de la memoria, para no perder la memoria, es fundamental. Y luego también es fundamental responsabilizar y llamar a la puerta de las instituciones culturales contemporáneas que entiendan esto como patrimonio, porque yo también me he encontrado con bueno, pues gente del ministerio, técnicos y tal, y dice, pero esto es patrimonio, efectivamente es patrimonio, y si no se enfoca desde ahí, pues no se va a poner atención ni se va a preservar toda esa memoria, ¿no? Pues una de las partes de la exposición estaba la parte central y había dos partes laterales, que una se dedicó a reflexionar en torno a la preservación. Ahí se seleccionaron una serie de trabajos de artistas que, bueno, que tuvimos la fortuna de que se sumaran. Por un lado, Daniel, como hemos dicho, con su obra Neoquinoc TV. Bueno, pues a mí me encantó, como digo, verla en acción. Yo le decía en su momento que a mí lo que me fascinaba ver es este famoso casco aquí, que bueno, es esa unidad móvil televisiva, y que bueno, yo como mirada externa, investigadora del Archivo Medieval en Madrid, que había leído... Raquel, creo que no Sí. se te pasan las diapos, ¿eh? La del suelo, por ejemplo, no la hemos visto, la 4. Ah, ¿no? Estamos en A la ver, 3. Sí, ¿esta? disculpa. ¿Ahora? Ahora Ah, estamos vale, en la perdona, 3. esta... Sí, cuando hablabas Vale. de las marcas en el suelo, la 4 no la hemos visto. O sea, no vemos cómo pasan las diapos. Ah, y esta la veis, Estamos, ahora está en estamos en la la del suelo. 3. Mm, ¿Estáis en la 3? sí, En la figura 3, ¿y esta no la veis? ¿La siguiente? ¿La no, 4 no la veis? no. Uy, ¿y por qué? Anda, no lo sé, no sé. Porque tú tienes en pantalla completa, quizá, y deberías ver el retorno del Jitsi. O sea, si Mm, vas a la pestaña del navegador, verás lo que vemos nosotros. la pestaña del navegador. Digamos, la Mostrar la videoconferencia, pantalla. digamos, o sea, A ver. nuestra videollamada, por decirlo de algún ¿Y si modo. hago así? ¿Y así lo veis? Ahora estamos en la 3, diapositiva 3. ¿Seguís en la 3? Y aunque, no, Sí, o sea, aunque yo mueva, ¿no lo veis? no. Oh, pues a ver. ¿Y Ahora, así? ahora 4, sí. Esta es Vale. cuando Raquel hablaba de toda la visualización en el suelo, cómo se marcaba, tal, se refería a esta Sí, me imagen. refería a Sí, esto, es decir, sí, todo sí. esto, ay, habérmelo dicho, sí, sí. Pues esto, o Sí, sea, no todo quería. esto que habíamos dicho de los hitos de Media Lab, pues estos son los hitos. O sea, lo que se hizo fue encargar vinilos, que eran los 7 hitos de Cibervisión, Banquete, etcétera. Los hitos se ubicaron en función, nosotros teníamos la visualización que la habíamos trasladado a un plano en papel, y ese plano en papel estaba sobre la sala, y sobre ese plano y fuimos colocando los hitos y las conexiones para generar toda la distribución de la documentación que seleccionamos de cada uno de estos hitos. Y eso fue generando la narrativa. Lo que había en la sala eran tanto proyección de vídeos, vitrinas con documentación, tablet donde se podía ver la documentación que estaba digitalizada ya de base en el archivo, y bueno, básicamente eso, vitrinas, pantallas de proyección, pantallas de televisión donde también se podían escuchar las conferencias que estaban con cascos, porque había muchas conferencias también y talleres, hay muchas conferencias en el archivo, y básicamente todo ese es el material. Lo que veis aquí también, esto que veis en esta foto, veis, son las proyecciones, las vitrinas, las pantallas, todo eso fue lo que formó parte de la exposición, y las conexiones, que son lo que nos mostró la visualización. Y la otra parte que os estaba comentando era esta parte de la obsolescencia, preservación. O sea, la sala se dividía en una parte central y dos laterales. En un lateral centramos en la parte de reflexionar en torno a la preservación, que es una tarea urgente, puesto que hay mucho material que ya se ha perdido y que no es posible recuperar, otro que aún se puede recuperar, y sobre todo y fundamental, como os decía, documentar. Es vital documentar, ¿no? Para no perder esa parte, o sea, para que no haya un hueco en la memoria de la creación artística del arte contemporáneo, ¿no? Y dentro de esos artistas que seleccionamos, bueno, como os decía, fue la propuesta de Daniel, Neoquinoc TV, y estábamos viendo aquí, pues esta fue la pieza en exposición.
que estuvo en esa parte en ese lateral, como os digo, había como dos laterales, y lo interesante también era que la parte central, si teníamos banquete, pues salía una arista que iba al nodo de Knock Knock, porque era el proyecto que nace de banquete, o sea que, bueno, que tiene una participación en banquete. Entonces luego, desde la parte central establecíamos aristas que conectaban con los proyectos, ya lo que son las obras, que habían tenido alguna presencia en Media Lab Madrid, ¿no? Este fue uno de los proyectos. Luego también quisimos que participara, bueno, luego también estuvo el trabajo de Ricardo. Bueno, vamos a poner primero aquí. Luego quisimos que participaran también profesores y estudiantes de la facultad. Esto fue el proyecto de un profesor, José Enrique Mateo, y Regina Rivas, que era una estudiante de trabajo fin de máster, que a partir de explorar y revisar la documentación de Meleá en Madrid, hicieron una propuesta de una reflexión en torno a la recuperación de imágenes. Se llama Funcionando Imágenes su proyecto, y eran una serie de dispositivos muy diferentes, ¿no? De diferentes tecnologías, y cómo esa imagen se va transformando en función de la tecnología por la que se va leyendo esa imagen, ¿no? Bueno, eso es una también participación por parte de profesores de allí en esa parte de preservación, y como decía antes, cómo se puede transformar al final, y cómo se transforma un trabajo, una obra que pasa por ese proceso de simulación, emulación, y que, bueno, la obsolescencia pues tiene que ver más con los móviles, es decir, con la parte económica, que en definitiva con la parte artística, ¿no? Interesa sobre todo en la parte artística casi como relato creativo, ¿no? Y luego, otra obra que tomamos, participó Ricardo Iglesias. Ricardo Iglesias fue otro de los artistas que colaboró y participó en Media Lab Madrid con trabajos de robótica, y lo que hizo fue también recuperar, en este caso sí fue un proceso físico de software y de hardware de la obra, perdonar, bueno, en el proceso previo a la exposición estuvo unos meses trabajando con Hangar para su recuperación, y también estuvo en la exposición. Y luego otra parte que tenía la exposición era la parte que, bueno, era un poco también en memoria y legado a Karino Lesleger, que fue la parte educativa. Ya quería, como digo, en esa idea de archivo vivo expandido, que fue un texto que dejó escrito, que los estudiantes y profesores de la Facultad de Bellas Artes, incluso también implicamos a institutos para hacer una lectura y una mirada 20 años después o 25 años después del Archivo de Bellas en Madrid, pues bueno, hicieran trabajos y proyectos, ¿no? Aquí encontramos primero unos talleres que hizo el artista Alfredo Miralles, que trabajó con institutos de primaria y secundaria durante varios meses. Hicieron relecturas de banquete, Digital Transit, donde, por ejemplo, esto que veis aquí, pues son fotografías de los que están formadas por los códigos QR de todas esas búsquedas que hacemos en Internet. O sea, era como el retrato, o como era como el retrato digital, o el avatar, es decir, ¿qué somos nosotros en redes? Bueno, pues somos un conjunto ahí de búsquedas de lo que vamos buscando, y eso va conformando nuestra fotografía. O sea, si os acercáis a esta fotografía, vais a ver un conjunto de códigos QR que son todas las búsquedas de las personas que hacían, bueno, pues su propia fotografía, y estaba inspirada en una interpretación veintitantos años después de un proyecto de Digital Transit, ¿no? Y aquí también este proyecto de banquete, bueno, que era una pieza también sonora, donde se trabajaban con audios, con relatos de recetas de los propios estudiantes según ibas moviendo objetos, etcétera, ¿no? Y bueno, esos son algunos otros de los proyectos. Esto es un trabajo que se llama en sí Conectoma, y que tenía material fotosensible, que iba contando relatos sobre neurociencia, etcétera. Y luego fue otro proyecto esto fue un estudiante de trabajo fin de máster, que cogió diferentes obras, hizo diferentes interpretaciones y generó una narrativa común entre las obras que eligió, y lo hizo con diferentes compañeros del máster, ¿no? Entonces todo era cómo los estudiantes veintitantos años después entendían o reflexionaban en torno a lo que fueron, pues, proyectos emblemáticos de Media Lab Madrid. Y eso fue lo que compuso la exposición.
todos estos trabajos que estaban en los laterales de la sala, porque claro, también tuvimos lógicamente que adaptar los contenidos y los relatos al espacio expositivo que teníamos, que era en este caso la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues la manera de plantearlo fue la parte central del archivo, que era el objeto fundamental de esta exposición, y luego, como digo, de estos nodos centrales que eran los proyectos, salían aristas. Es decir, pues todos los proyectos de esto que estoy mostrando ahora, de esta obra de la estudiante Aisa Santiago Camiade, bueno, pues salían esas aristas que nos llevaban a los proyectos de los que se habían inspirado, ¿no? Pues si se habían inspirado en Digital Transit, pues es un nodo que iba a este trabajo, o si se habían inspirado en Banquete, salía otro nodo. Entonces, por eso todo era una red, el suelo era una red de redes que nos iba generando, bueno, pues también un caminar o un caminar por la exposición, una narrativa un tanto rizomática, que bueno, que también es algo que define el concepto de lo que fue Medialab Madrid, lo que es también estas obras de carácter multidisciplinar, transdisciplinar, que forma ese relato arte, ciencia, tecnología y sociedad. Y bueno, pues estamos a punto de lanzar el catálogo. Te diremos en breve ya, Daniel, que lo esperamos que antes ya pues a lo largo del mes de noviembre pueda ir imprenta y pueda salir ya en breve. Y luego pues también tuvimos la suerte y la fortuna que el programa Metrópolis, como decía Daniel, pues nos dedicó un reportaje al archivo, a la exposición, y también, bueno, en homenaje al trabajo de Karin, porque realmente con todas las controversias, como bien sabemos, Daniel, que generó todo esto, pero sí tenemos que poner en valor que ella preservó este archivo durante 19 años y que luego finalmente donó para todos, todas, compartir en un ámbito universitario, una universidad pública, todo lo que fue ese contenido que ya preservó durante 19 años, bueno, para ponerlo en abierto, ya lo donó para que pues, la Complutense lo difundiera e hiciera con él lo que mejor considerara. O sea, el material estaba precisamente, es una donación en el sentido literal del término, para, bueno, pues para que fuera herramienta y material de reflexión y de investigación y de curiosidad y de todo interesado que estuviera en este campo de, bueno, de trabajo, investigación y creación. Y el reportaje lo podéis ver en Radio Televisión Española, en RTV Play, pues está ahí, se puede ver entero, y bueno, pues os animo a que lo veáis, lo disfrutéis y bueno, y básicamente esto es así lo que quería contar. Y no sé si habéis podido, entiendo que habéis podido ver todo, ¿no? Sí, sí. Ahora sí. Sí. No sé qué me ha salido aquí ahora en la pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir, pero algo ha salido. Que no sé ahora. Bueno, pues esto es básicamente, y si queréis, bueno, pues cualquier pregunta, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Me he quitado antes la imagen, no sé si me ves. ¿Tú me sigues viendo a mí o no estoy? O si estoy? Yo no te veo, yo solo veo aquí un logo que pone norte. Vale, pues sí, debe ser de Neoquino o algo. Un momento, porque antes me he sacado mi pantalla, ¿sabes? O sea, y ahora no sé cómo volver. A ver, invite people, ¿me invito a mí mismo? No sé. Un momento. No sé, o sea, no sé cómo volver a restablecer. ¿Sabéis alguien? ¿Cómo volver a aparecer como cuadradito? A ver. ¿Cómo? ¿Alguien sabe? ¿Él? ¿Encima de dónde? Quitarle el pin. Quitarle el pin. Eso sí tiene sentido. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Pero, ¿dónde es? Si quieres, ven y me lo enseñas. La tecnología aquí. Sí. Bueno, una de las cosas que te quería comentar, que me parece increíble, es que al final el papel folio es lo que mejor se conserva. O sea, el papel tamaño folio es lo que se preserva mejor a lo largo del tiempo. Cuando son objetos demasiado grandes o demasiado pequeños o tridimensionales o desde luego en digital, digamos, en disco duro y en todo eso,
Es mucho más Sí, difícil. Yo lo que vi que vosotros manejabais en el archivo y tal, ¿no? Teníais sí, esos folios, esas fotocopias, esos documentos, digamos, que se guardaban en carpetas, ¿no? Todo lo demás, sí, cajas, sí, cosas así, es mucho más difícil, ¿no? Desde luego las claro. cintas DV, pero hay que digitalizarlas, mucho más Mm. laborioso, ¿no? Sí, es mucho más laborioso y luego sobre todo, o sea, yo creo que todos somos conscientes de que no sabemos lo que va a dar de sí la nube, ¿no? Y estaban diciendo que a lo mejor iban a empezar todos estos grandes gurús de la tecnología en otros planetas del espacio a empezar a instalar unidades ya base para el tema de las estas grandes memorias. Claro, yo creo que aquí, o sea, el impacto medioambiental que causan, o sea, ¿quién nos puede garantizar que de aquí a 50 años la nube estará como está y preservaremos lo que tenemos? Yo creo que casi nadie tiene esa respuesta, ¿no? Lo que sí sabemos, y ya tenemos recorrido histórico para ello, es que el papel documento sí lo mantenemos. Entonces, por ejemplo, dentro del archivo también se encuentran muchos documentos de los dibujos, los software, los hardware, cómo instalaban en la propia sala de exposición su pieza, es decir, lo que es la memoria del relato de cómo fueron generando ese trabajo, lo tenemos en papel. Por tanto, ya es una manera de preservar la memoria del arte y los nuevos medios. Y de eso sí tenemos recorrido histórico para saber que, como bien dices, el papel, el documento se preserva. De eso sí lo sabemos. Y luego creo que yo también, y en tu caso, Daniel, es un tema a destacar, es importante también cómo el artista conciba la obra desde su origen, ¿no? Porque en tu caso, este Neokinop TV es vivo 25 años después y puede tomar tantas formas como quiera, según el contexto, la etapa histórica, cultural, un poco en la que, es decir, tenemos un concepto que está ahí desde ese inicio, pero que es un concepto vivo y que el tema de la obsolescencia, en qué medida le afecta, ¿no? Es más, lo interesante es el relato cultural que guarda todo ese trabajo con el paso de las décadas, que es un relato creativo, cultural y sociocultural, y que ahí la obsolescencia, bueno, tiene una relativa importancia, ¿no? Desde un punto de vista de, como yo digo, ¿no? Que es una cuestión más económica, casi que artística o creativa, ¿no? Es un poco la reflexión que a mí me surge en torno a tu trabajo. Mm, Bueno, yo creo que tuve que desempolvar muchos RCAs y cables antiguos y televisiones de barriga y tal, pero bueno, sí, sí, hay algo. Ahora habría equivalentes con los móviles, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, y lo que decías de la nube, bueno, evidentemente dependemos de unos servidores gestionados por una gente en San Francisco y que quién sabe en dónde están, ¿no? Si los de Palo Alto, digamos, siguen dándonos gratis miles de gigas donde poder acceder, pues se mantendrá. Pero yo creo que esto también tiene su caducidad, digamos. Si no recuperamos algo que llamamos soberanía tecnológica, ¿no? De crear nuestros propios recursos y no depender de otros, ¿no? Que parecen muy fáciles, pero bueno, como siempre dicen, ¿no? Las primeras dosis son gratis, ¿no? Tú usas el chat GPT y sí, sí, va muy bien, pero luego solo te contesta tres cosas y ya te dice, ponte el plus, ¿no? Y así Total. continuamente, ¿no? O eso ha pasado pues con los sistemas Windows, con los sistemas de Adobe. Bueno, antes estábamos hablando de motores de videojuegos como Unreal Engine, ¿no? Que sí que ofrece todo su programa gratuito, centenares de gigas, los modelos, crea una comunidad y tal. Y por ahora hay cantidad de gente usando ese programa y creando esa comunidad, pero no sabemos qué va a pasar el año que viene con Unreal Engine una vez han creado toda esa comunidad, todos esos recursos, gracias a la gente que lo ha aprendido y ha colaborado, ¿no? Es un riesgo, sí. No sé, Total. no sé si aquí entre el público tenéis alguna pregunta. Eh, los veo un poco tímidos. Bien, voy a intentar. Bueno, quizá aquí desde el micro. A ver, es que tengo tanto enchufe. A El ver, cableado. le damos a la luz.
y quizá necesitas, si queréis una pregunta, aquí. Este sería el micro. Ya, ostras, es que no he conseguido. Espera, Raquel. Sí, Raquel, voy a recargar el Jitsi, ¿vale? Lo recargo porque vale, no, así. vale, vale. Ay, y tendría que parar la grabación, ¿no? Uf, qué olvidado porque bueno, ya no sé qué he hecho. Recarga. Ahora os veo. Hola. A ver, Buenas tardes, hola, hola. no sé qué plano tienes. Pues yo no veo que no esté. O sea, yo no estoy viendo la cámara. Bueno, ves que Sí, hay gente, sí. yo os veo Eh, muy bien ya ahora. sí. Bien. Sí, sí. Porque no consigo. Uy, igual ya he estropeado la cámara para siempre en mi computador. Bueno, vale, ¿alguna pregunta o algo? A ver, no sé si me oye Raquel, Sí, sí, te oigo muy bien. súper interesante el proyecto, la verdad, enhorabuena, la exposición chulísima y da mucho pie a reflexionar sobre el valor de lo histórico, el archivo y demás, ¿no? Pero también le veo también esa connotación como que es algo del pasado, ¿no? El tema del archivo, de algo que ya sucedió, como que ya está, como que se minusvalora en cierto sentido, ¿no? No sé si os habéis planteado, o como una exposición que vimos aquí hace tiempo en CCB en Barcelona, que hablaba no de pasado, sino de presente continuo, ¿no? De que son cosas que siguen pasando a día de hoy. Y no sé si lo habéis planteado también como esas redes de interconexiones de distintos autores que colaboran entre sí como algo abierto, ¿no? Para, por ejemplo, gente nueva que quiera abrir un proyecto nuevo, conectar con esos nodos, ¿no? Abiertos de temáticos, ¿no? De, yo qué sé, de tecnología, de ciencia, de matemáticas, y hacerlo como una instancia abierta al futuro, ¿no? No solamente mirando al pasado, sino también hacia el futuro. No sé qué te parece. Pues, ay, ¿tu nombre era, perdona? Jesús. Jesús, vale, encantada, Jesús. Vale, pues no, claro, esa pregunta es súper oportuna en el contexto de un archivo. La idea de hacer precisamente una exposición es que no se entienda el archivo primero como ese lugar de eso, de memoria ya arcaica, de algo estático, como ese lugar solamente para investigadores. Por eso ese concepto del archivo vivo expandido, ¿no? Y de hecho la idea, que bueno, pues un poco mover la exposición, que hay cosas que yo creo que sí tienen que estar en otras, pero que lo interesante es que la exposición tome tantas formas como al contexto al que vayan, ¿no? Y que tenga tantas lecturas como al contexto al que vayan y que el archivo precisamente sea algo vivo. La parte de los estudiantes para mí fue una parte fascinante porque eran estudiantes de 20, 21 años, algunos estudiantes de grado, otros de máster, y incluso yo estuve en la presentación de los proyectos de los alumnos de primaria y secundaria, donde hay proyectos, bueno, tú lo sabes bien, Daniel, en banquete, algunos proyectos realmente complejos, y ellos estaban fascinados, y a mí realmente me sorprende que chavales de 17, 14, 15 años navegaran por ese archivo, hicieran sus propias lecturas de lo que fue banquete, cómo lo interpretan ellos, cómo lo ven en esta sociedad ya del metaverso, que es donde están un poco más ellos conectados, ¿no? Os he contado simplemente algunos, pero bueno, se podría dar un repaso de cómo obra a obra, cómo fueron ellos seleccionando y haciendo lecturas contemporáneas. Y el objeto principal, realmente, como comenta Jesús, y era el propósito de Karin, era hacer ese archivo vivo expandido. O sea, realmente ella quería que fuera algo, eso, que se entendiera como algo vivo, activo y que tuviera tantas formas
como contexto vaya. Y bueno, y ahora estamos intentando, pero eso ya te lo comentaré, Daniel, creo que te lo comenté un momento, estamos ahí ya intentando hacer la colaboración con Colombia, no estamos en ello, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho cómo se entiende esto en un concepto, como ellos llaman, tecnologías de la resistencia, ¿no? Y qué otras lecturas, y al final es darle vida, darle vida al archivo, no entenderlo como algo... De hecho, el proyecto que yo he presentado ahora para una plaza aquí de titular era precisamente que el archivo fuera una herramienta educativa. En el caso, por ejemplo, de la Complutense, que tiene muchas colecciones, archivos, museos, la idea es que vayan a las aulas y que no sea esa habitación donde va de vez en cuando un investigador a rastrear algo y queda ahí empolvado, ¿no? El hecho de que mucho del material esté en digital, y ahora se me ha olvidado mostraros la web, ahora os la muestro, pues a través de la web podéis acceder a todos los vídeos que están en el archivo, y podéis acceder a a los catálogos principales de las exposiciones principales y a bastante fotografía que está en digital y que se puede ver a través de la web, ¿no? El hecho de ponerla en una web es darle esa visibilidad y esa vida. Así es que, bueno, pues la pregunta que haces es totalmente oportuna, sí, sin duda. Y en Colombia, ¿con quién trabajas? Porque tenemos aquí un compañero colombiano. Vale. Pues estamos, o sea, todo parte porque en el Festival Internacional de la Imagen, Manizales, la Universidad de Caldas, universidad pública, pues el año que viene se cumple el 25 aniversario del Festival Internacional de la Imagen, que estoy con ellos colaborando para generar ese archivo, ¿no? Estoy, pues eso, muy empeñada en que 25 años de arte y nuevos medios, que también contempla la transición entre lo analógico y digital, porque empieza en los años 90, a finales de los 90, ¿no? Pues entonces esos veintitantos años, empieza en el 98, paran 2 años, luego continúan, entonces eso hace que, bueno, empieza en el 98, tenga 25 años el año que viene, y entonces ahora también se hace en colaboración con porque su director, que es Felipe César Londoño, es vicerrector a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, y entonces va a ser un poco en colaboración entre esas dos universidades, y están empezando a organizar el evento, ¿no? Y entonces ahí es donde estamos intentando, pero claro, todo esto depende de tener financiación, como ya sabemos, y estamos en ese proceso tan complejo, ¿no? Pero bueno, que la idea es, pues, qué otras lecturas, ¿no? Tiene, y qué otras interpretaciones, y claro, es un contexto, pues, diferente y muy enriquecedor en esas lecturas de la tecnología, ¿no? Y es un poco ahí donde queremos a ver hasta dónde llegamos, pero bueno, estamos en los inicios. Joder, ¿Manizales te suena? Sí, Manizales, eje cafetero, esa zona es preciosa. Y ahí está donde se celebra el festival, en el Teatro Fundadores, que es como su sede principal. Pues si quieres enseñarnos la web que decías. Ay, sí, voy a enseñaros la web, efectivamente, que la tengo además por aquí, para que también podáis entrar y poder, que sea también herramienta pues eso, de trabajo ahí en vuestro espacio. Os voy a mostrar la web. A ver si la podéis... ¿La estáis viendo? Sí, perfectamente. Pantalla completa. Vale, pues nada, la web lo que hace es, bueno, es un portal de difusión de la base de datos. Realmente está organizada como un poco como la base de datos. Entonces tenéis aquí primero una pestaña con el proyecto de lo que fue Media Lab Madrid, como más memoria histórica. Bueno, pues todas las exposiciones, talleres teóricos, simposios, todo lo que fue un poco la base, el concepto de Media Lab. Que está tomado también del dossier de actividades, que lo podéis ver aquí en publicaciones, ahora os lo muestro. Aquí tenéis un poco lo que es el archivo, bueno, ¿por qué? También eso ya un poco como intrahistoria, ¿por qué el archivo de Media Lab Madrid termina en la Universidad Complutense? Pues bueno, fue realmente un propósito, un deseo de Karin en este caso, y es que realmente Media Lab Madrid nace con el apoyo en una actividad científica y artística de la Complutense. La Complutense celebraba en el año 2002 el segundo foro internacional de ciencia y tecnología, y quien dirigía este foro era Federico Morán, que es un bioquímico
de catedrático bioquímico de la Complutense, que empezó a colaborar con Luis, con Karin, con otros artistas, él como científico. Y entonces, bueno, él en este caso conocía a Juan Carrete, que era el director de Conde Duque, y bueno, mediante un poco su mediación y el interés y que le fascinó y le entusiasmó todo este proyecto de Media Lab Madrid, dio respaldo a partir de la Complutense de este foro, o sea, lo integró en este foro internacional de ciencia y tecnología, incluye ahí el Cibervisión y el programa de dinámicas fluidas, que era un poco de la exposición, y el simposio, que generan otro simposio de arte, ciencia y tecnología unido a Cibervisión, y que está también y que se introdujo en ese foro internacional de ciencia y tecnología que organizaba Federico Moral. Ahí arranca Media Lab Madrid, con ese apoyo de la Complutense y luego Conde Duque, a través de este bioquímico que pone en contacto a Luisa Karin con Juan Carrete, que en ese momento era el director del Centro Cultural Conde Duque, y arranca ahí. Entonces, un poco, ella entiende, luego también para ella fue fundamental o fue una inspiración el centro de cálculo de la Complutense, donde una serie de matemáticos empiezan a trabajar también con artistas, y ese centro de cálculo también fue una referencia para ella, y todo eso fue lo que motivó el hecho de que se donara en la Complutense, que también fue curioso porque en el archivo de la Complutense, como archivo histórico, bueno, pues lo más tecnológico que existían eran cassette. Entonces, cuando llega a Media Lab Madrid, pues el hecho de que ya hubiera una mini DV, un Betacam o un CD o un DVD, pues era como algo novedoso, ¿no? Para ese contexto de documentación. Bueno, entonces aquí encontráis un poco cómo se puede también visitar físicamente, etcétera. Aquí es donde ya se puede consultar el material, ¿vale? Entonces podéis hacer un filtrado por intervenciones, exposiciones, recursos y por años también, ¿vale? Y entonces si vais aquí, por ejemplo, veis Cibervisión, dinámicas fluidas, y aquí vais a ver los documentos asociados y las personas involucradas. Esto es lo mismo que hay en la base de datos, lo que pasa que está visualizado en modo usuario como portal de difusión, que es en sí lo que es una web. Es decir, lo que habéis visto antes es el gestor de base de datos, que eso tiene un acceso interno para gestionar esa base de datos, y esto está en abierto, que es para acceder pues a alguno de los documentos o vídeos. Por ejemplo, mirar aquí, podemos ver un vídeo, uno de los vídeos, se puede ver y lo puedo poner aquí en grande. Eso es la que encargó también un artista amigo conocido de Karin, entonces encargaron esta carátula para editar los vídeos. Y luego aquí, pues eso, se puede acceder al recorrido a la exposición de Cibervisión es un vídeo que se grabó en la época, ¿eh? Bueno, hay diferentes fragmentos que podéis ver de la exposición. Esto tarda un poquito en cargar. A ver, voy a ponerlo aquí. Este vídeo concretamente es bastante interesante porque en este recorrido de la exposición vais a encontrar entrevistas a algunos de los artistas que formaron parte de esta exposición, ¿vale? Entonces, pues yo que sé, aquí encontráis cartas de artistas que intercambiaron y que podéis ver el documento a través de esta web, ¿vale? Entonces, y podéis acceder también a los perfiles de los artistas y personas que formaron parte de Cibervisión, ¿vale? Entonces, igual que esto, pues podéis ir luego a otros proyectos, o sea, vais aquí, os movéis, vais navegando y os movéis aquí por otros proyectos. Toma las riendas fue el taller que inauguró Media Lab Madrid, que dirigió Daniel García Andújar, que fue realmente como una declaración de intenciones, ¿no? Un poco diciendo a la ciudadanía, pues eso, toma las riendas frente a la tecnología, y donde empezaban, por ejemplo, a enseñar o a mostrar con artistas a diseñar tu web, que claro, esto para el 2002 era bastante novedoso, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues podéis ir moviéndoos y entrando, pues, por ejemplo, a Banquete, y lo veis aquí y vais a las actividades y podéis acceder a los, pues Banquete es de lo que más documentos hay documentos de todo tipo, de los artistas que participaron, documentos de diferentes, por ejemplo, la presentación de Banquete 03 de la época, son los documentos originales de la época. Algunos los digitalizamos y otros es que estaban en digital, estaban ya en discos duros, y lo que hicimos simplemente fue, bueno, simplemente con el trabajo, bueno, organizarlos y
y para que, bueno, pues se pudieran consultar de forma ordenada, ¿no? Entonces aquí veis todos los documentos vinculados que se pueden ver aquí a través de incluso las cartelas. Bueno, Karin guardó y guardaron de todo, ¿no? O sea, esto es una... Entonces, bueno, pues a partir de aquí podéis acceder a un montón de documentación y vídeos de Media Lab. Y luego aquí está el listado de personas, que también podéis acceder a sus fichas, ¿vale? A las fichas de algunos tenemos fotos, de otros no, dependiendo. Vamos a ver alguno que tengamos. Antonio Damasio, que fue uno de los teóricos que fue también referencia, un neurocientífico que tuvo mucho peso en el proyecto de Banquete. Entonces podéis acceder a sus perfiles. Y luego tenéis publicaciones. Y en las publicaciones podéis acceder a los Banquete, nodos. Los de Banquete están vinculados a una web que a veces están activos y otra no, pero es una web que es externa a nosotros y no siempre podemos acceder a ella. Por ejemplo, el de nodos y redes sí que estaba digitalizado dentro de la web, que como os digo, no siempre está en activo esta web. Y entonces, bueno, en el caso de Banquete fue el único Banquete Nodos y Redes 2008, este catálogo sí que se publicó. Los otros, los de 2003-2005, no están publicados y se tiene que acceder a través de la web, que es una web que no siempre está en activo. Pero, por ejemplo, el catálogo de persona lo podéis leer desde aquí, o sea, lo podéis bajar. El Digital Transit también, podéis tener acceso a todo el catálogo. Yo recomiendo encarecidamente los textos de Digital Transit. Toda la parte introductoria es una memoria histórica fascinante de lo que fueron esa transición de las tecnologías analógicas a las digitales, con un enfoque de cambio de paradigma realmente, ¿no? Pasando ya a lo transdisciplinar. Entonces estos catálogos pues son realmente interesantes, ¿no? Y que, bueno, os invito a que vayáis a todos estos banquetes, relatos de una crisis elegida. Todos estos son catálogos que podéis acceder, leer y consultar a través de la web. Y luego, bueno, Ecosistemas fue un espacio que quiso crear Karin, se ha quedado como de manera testimonial, ¿no? Porque ella lo que quería crear a partir de aquí era pues como un blog participativo donde todas las voces de Media Lab que quisieran participar y contar su propio relato fueran sumándolo, etcétera. Bueno, era como, simplemente quedó la idea y como idea, bueno, pues decidimos dejar como creamos perfiles de las redes sociales, de diferentes redes sociales de Archivo Media Lab Madrid, para que aquel quisiera contar su relato de lo vivido o de lo que haya experimentado allí, pues quedara ahí recogido, ¿no? Pero bueno, se ha quedado más sobre todo como espacio testimonial de un proyecto que ella quería. Y luego la parte de educación es porque hicimos unos proyectos con diferentes institutos, también en un proyecto de la FECID, donde, bueno, se hicieron diferentes talleres en torno a Media Lab y que ha quedado un poco ahí como testigo. Pero esto es una actividad posterior, está aquí explicada, es una actividad posterior al archivo y, bueno, tiene que ver un poco con lo que comentaba Jesús precisamente de cómo podemos seguir dándole vida, ¿no? Y la manera de dándole vida es, pues, conectándolo con la educación y con las nuevas generaciones y con los artistas contemporáneos que estén trabajando en este contexto. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. ¿Quieres Nada, a vosotros. alguna cosa más o ya dejamos descansar? Sí, Aurora. Bueno, yo me preguntaba sobre el contenido, si es muy complicado en este archivo, si hay muchos campos diseñados, o sea, la manera de entrar el contenido, aparte de las etiquetas, los autores, yo qué sé, si es una cosa paralela a cómo funcionan las bibliotecas, las fichas de las bibliotecas, o es muy diferente, me pregunto, ¿eh? Vale, sí. A ver, nosotros lo hemos hecho, lo que hemos mostrado aquí es lo que veis en la web es a nivel usuario y de hecho la base de datos que os he mostrado es la base de datos resultado del proyecto de investigación. Si entráis en la base de datos que lo puedo mostrar un momentito, si tengo 5 minutos os lo muestro, para responder a Aurora cómo lo hace el archivero.
El archivero finalmente sí funciona más bien como una biblioteca. Ellos lo que hacen es agrupar, nosotros en la base de datos hicimos documento a documento, pero ellos luego lo que hacen es con esa documentación es agruparlo en unidades documentales, que es decir, vale, pues vamos a unir en 7 cajas todo lo que es la documentación audiovisual, en las otras 3 todos los catálogos, en las otras 4 siempre respetando la cronología, porque ellos son como muy rigurosos en el orden original en el que sucedieron las cosas. Es decir, uno de los principios de todo archivo es ordenar la información respetando el orden original, es decir, no ponen primero lo de 2008 y luego lo de 2003, sino tiene que llevar ese orden cronológico. Entonces, esas unidades documentales llevan signaturas. Entonces, si tú quisieras el archivo y decir, vale, yo quiero ver los catálogos, entonces vas a al repositorio web que ahora os voy a mostrar y dices, vale, pues es la caja 1322/02 y es la caja tal, así como una. Entonces, tú llegas al archivo y tienes las 5 cajas con tus códigos, o sea, como tu signatura, como una biblioteca, para consultar esos documentos. Entonces, ellos distribuyen la información en unidades documentales. Esto, dentro de lo que cabe, es un archivo relativamente pequeño, pero claro, hay archivos que son de 20, 30 años y si lo hicieran documento a documento o digitalizaran todo, pues claro, es un tiempo y unos recursos tremendos, ¿no? Entonces lo que hacen es digitalizan alguna parte de los documentos y otros los dejan en físico también un poco para invitar al propio interesado en consultar la información física. Entonces, el archivo lo muestro nada en 2 minutos para que veáis cómo es el archivo UCM, su portal web, que lo acaban de hacer, este portal web es nuevo, lo acaban, porque era un portal web de los años 90 con una empresa que ya no existía, bueno, y ahora Odilo, que es una empresa de digitalización y de archivos universitarios, es la que ha hecho este proyecto. Entonces, voy a compartir ahora mismo pantalla y para responder a Aurora lo que hice para que veáis, es una interfaz menos amigable. Y que requiere un poco también, por eso la web de alguna manera ayuda a acceder a la información, porque esto es la web del archivo, me voy a servicios al ciudadano, voy al portal del archivo universitario, que esto es lo nuevo que acaban de hacer hace unos meses, también nos ha venido muy bien que fuera, entonces, portal al archivo. Y entonces, bueno, aquí tienen algunas cosas destacadas, exposiciones virtuales que lo hacen con Omeka, es con la plataforma Omeka y con el modelo de metadatos Dublin Core. Lo utilizan específicamente para las exposiciones virtuales. Luego, para para organizar la información, lo utilizan con una norma internacional que es la ISAG, que es con la norma archivística para organizar toda la documentación. Bueno, y aquí está por fondos, que es agrupado, series documentales, etcétera, ¿no? Y aquí abajo podéis ver, que lo tienen aquí en abierto, podéis ver los vídeos de Media Lab en bruto. Aquí tuvimos también, esto llevó bastantes meses de conversaciones, trabajos, discusiones en el sentido nutritivo del término, porque ellos querían siempre preservar el documento original. O sea, de alguna manera, si nosotros llevamos un vídeo editado al archivo, tenemos que decirles cuál es el documento fuente, porque si no, de alguna manera es manipular la memoria. Es decir, todo lo que entra en el archivo no se puede tocar ni en orden, ni yo ahora puedo llegar y decir, bueno, pues voy a introducir este documento que me interesa en el archivo de Media Lab. No, o sea, es decir, es como una foto fija de la actividad, de lo que se hizo en aquellos años y cómo se preservó. Entonces se tiene que guardar tal cual ese origen, o sea, el principio de procedencia y el orden original. Entonces están los brutos, tal cual están en el archivo, y luego los editados. Y hay una correspondencia entre los brutos y los editados, o sea, entre el material fuente y luego lo que es el editado y los catálogos. Entonces aquí puedes entrar al catálogo y entonces, bueno, pues ves, tiene las asignaturas. Entonces, si tú quieres ver este catálogo en físico, le tienes que decir, quiero que me saques la caja 13/22, 033, tal, esto. Y entonces ahí 01, 02 es que están numerados los catálogos, pero realmente la caja es la 033, ¿vale? 030 tiene este catálogo, 032 tiene el otro catálogo, o sea que realmente funciona un poco, o sea, si tiene asignaturas como si fuera una biblioteca, y lo mismo te pasa con los vídeos, ¿ves? Tienen todos una asignatura. Y eso lo que vas a encontrar ahí, pues son las cajas donde vas a ver las mini DVs y las Betacam físicamente tal cual se guardaron en su momento. Esto es la parte de lo que es un archivo. Muchas gracias. Una curiosidad muy corta, que para generar tus visualizaciones, esta narrativa que es sugerente y que dirige de alguna manera, ¿se necesita un concepto nuevo en el momento de archivar? No sé si lo pregunto bien.
Sí, sí, creo que sé lo que quieres decir. Claro, vamos a ver, a nosotros es que, o sea, tuvimos un poco la suerte en este caso que la directora del archivo nos dejó hacer. Es decir, nosotros veníamos a hacer el archivo de la Complu como un proyecto de investigación, donde estábamos con este tema de las narrativas transdisciplinares y tal. Y por eso hicimos una base de datos que respondiera al concepto de Media Lab Madrid, que era arte, ciencia, tecnología y sociedad interrelacionado, conectado, o sea, multidisciplinar, transdisciplinar. Entonces, en función de eso, organizamos la documentación. Siempre respetando, como digo, el orden original. O sea, nosotros no podemos mover la documentación y poner un documento aquí y allá. O sea, en ese orden cronológico sí podemos distribuir la información a partir de un concepto. Ajá. Que es lo que se llama el cuadro de clasificación. El cuadro de clasificación es esa parte intelectual, es decir, tú tienes un montón de documentación que sabes que tienes que respetar el principio de procedencia, es saber dónde procede, es decir, no puedes intervenir porque si no es como intervenir la memoria, y tienes que respetar el orden cronológico. Una vez que tú guardas esos dos principios, que son como dos principios sagrados para todo archivero, luego tú ya puedes organizar la información, y la pregunta es, ¿cómo lo organizas? Pues un poco la respuesta es, pues la tienes que organizar de tal manera que responda al concepto de la naturaleza de esa documentación. Es decir, no es igual archivar un proyecto como Media Lab con esa idea de transdisciplinaridad que ordenar el archivo de gestión de una empresa de manufacturera de tal. Pues bueno, pues responde a otra necesidad. Entonces, en función de esa idea, ese concepto, esa necesidad, tú organizas esa información, que es lo que se llama el cuadro de clasificación, que es como el corazón conceptual de la organización archivística. Ajá. Difícil. No sé si te he respondido a la pregunta. Pero bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Además, agradecerte todo este contenido. Te expresas muy bien y nos lo has explicado todo muy bien, con términos muy precisos. O sea, muchísimas gracias. De parte de todos, los veo todos muy contentos. Y, bueno, pues muchas gracias a vosotros. Se ve ahí un encuentro estupendo. Otra vez físicamente ahí. Exacto, te esperamos. Y ahora la segunda parte es generar arte en vivo, porque parte de aquí son los estudiantes de un taller de Touch Designer, que es un programa para generar visuales y audio en vivo, y entonces juntamos el tema del archivo con generar una data jam, ¿no?, que llamamos, un algo rave de datos que se van a producir en vivo, bueno, pues a partir de dentro de unos momentos. Vamos a hacer esto, generación en real time de arte audiovisual, digamos, o presuntamente. Pues genial, o sea, súper atractivo. Así sí, tengo que sumarme en alguna de esas actividades. Por supuesto, estás súper bienvenida. Muchas gracias. De todas maneras te escribiré para un tema a lo mejor en Barcelona. Hablamos. Chao, buena tarde. Buen día. Chao. Chao, hasta luego. Chao, chao.